para comenzar nuestro estudio acerca de la misericordia de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Señor, esta noche damos gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo, gracias por tu Hijo amado, gracias por la cruz, que allí se pagó la paga del pecado, se pagó el precio que yo tenía que pagar y fue saldada esa deuda. Gracias, Señor, porque tu Hijo amado resucitó al tercer día. Y gracias, Señor, porque tenemos una esperanza viva de la cual, Señor, nos aferramos. Gracias, Señor, esta noche porque nos has dado tu palabra para refrescar nuestras vidas, para descansar nuestro corazón, para encontrar respuesta y ánimo en los momentos más difíciles, para tener los tiempos de acción de gracias y de gozo y de gozarnos también de lo bueno y misericordioso que eres, Señor. En esta noche entregamos nuestras vidas a ti y escuchamos de ti, de tu corazón. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 4, por favor. Estamos hablando de una de las atributos de Dios y una de sus características muy sobresalientes y extraordinarias es acerca de su misericordia. Vamos a ir rápidamente al capítulo 4 porque el viernes pasado hablamos de el contexto de lo que vamos a hablar acerca de la misericordia de Dios y vamos a ver por qué Dios es misericordioso, bajo qué circunstancias. Cuando hablamos de misericordia siempre asociamos lo bueno de Dios y el amor de Dios para con nosotros. La misericordia habla también de restauración y eso es muy importante porque Dios es un Dios que restaura y eso es una característica de la misericordia. No solo la misericordia es ser bondadoso o amoroso, sino restaurador. Y quiero hacer énfasis en esa parte de la misericordia. Él es un restaurador. Es alguien que siempre está dispuesto a coger ese corazón roto y esa vida destrozada por el pecado, por nuestras decisiones, por nuestras malas acciones, y Él quiere restaurarlo, volver a ponerlo en su lugar. Bueno, Deuteronomio capítulo 4 es un capítulo donde Moisés toma al pueblo de Israel y le dice, bueno, vamos a repasar la ley. ¿Por qué? Habíamos dicho, ya había muerto esa generación que había recibido en el monte Sinaí todos los preceptos de la ley de mosaica, y ese grupo había muerto en el desierto. Ahora había una nueva generación, y a esa nueva generación tocaba recordarles el pacto que Dios había hecho con Moisés y con el pueblo que había salido de Egipto. Porque las nuevas generaciones se olvidan de las cosas, y eso es así. Dice que las nuevas generaciones en nuestra misma sociedad se olvidan de las cosas y de las tradiciones, y por eso hay que recordarles y traerles a la memoria lo que fueron sus raíces de abuelos, bisabuelos, donde nacieron, y hay que traerles a memoria. Pues Moisés hizo lo mismo, pero a nivel espiritual les dijo, vamos a recordar. Entonces mire el versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestro Padre os da. Y mire el versículo 6, guardarlos, pues ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Miren, ese versículo es clave. Si usted no lo tiene, subráyelo. Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, ¿usted quiere vivir feliz? ¿Usted quiere tener éxito? ¿Usted quiere tener bendición? No estoy hablando de dinero, no asocie siempre eso, no. Bendiciones de familia, bendiciones en su trabajo, bendiciones en su estudio, bendiciones en sus proyectos de vida, bendiciones en su iglesia, bendiciones personales. Dice él, dice, guárdelos y póngalos en práctica, y porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Eso es lo que nos da el discernimiento y la capacidad de juzgar correctamente, de vivir sabiamente, de enfrentar los derroteros de la vida, de saber si voy para la izquierda o para la derecha. Entonces, Moisés les dice, ¿ustedes quieren cuando entren a la tierra que todo funcione bien? ¿Quién no le gustaría eso? Y Moisés dice, pues guarden los estatutos y, óigalo bien, póngalos en práctica. El tema es ese. Nosotros conocemos mucha Biblia, hermanos, que pena que lo diga un poco con enfático. Mucha Biblia,
poca práctica. Y Moisés le dijo, no, guárdelos, pero póngalos en práctica. Si hablamos de amor, practique el amor. Si hablamos de misericordia, practique la misericordia. Si hablamos de santidad, practique la santidad. Si hablamos de fidelidad, practique la fidelidad. Entonces Moisés dice, mire, esto es muy fácil. Eso, la ley está escrita, pero hay que llevarla a la práctica. Pero me encanta la segunda parte del versículo. Me voy a detener un poquito ahí. Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán. Entonces, miren lo que pasa. ¿Cuál es el efecto cuando nosotros como creyentes vivimos una verdadera vida de creyentes? ¿Cuál es el efecto que Moisés les dijo? Si ustedes son un verdadero pueblo que guarda y pone en práctica esos estatutos, miren lo que va a pasar. Mire, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¡Ja! Increíble, ¿no? Yo les dije el viernes pasado, que Dios puso a Israel en ese lugar, en Palestina, ahí donde están ahorita mandando tantas bombas. Lo colocó ahí esa tierra porque esa es la conexión entre Europa, Asia y Egipto y África. ¿No se han dado cuenta? Entonces era el paso obligado para todos los mercaderes y toda la gente que pasaba tenía que ver cómo se comportaba Israel. Tenía una gran responsabilidad, ser luz y sal en la tierra. Nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros somos la conexión para el mundo hacia Dios, porque la gente no lee la Biblia, lee nuestras vidas, lee nuestro carácter, lee nuestro pensamiento, nuestra boca, lo que hacemos y decimos. Muy fácil decimos, no, lea la Biblia. No, la gente no va a leer la Biblia, no la entiende, no la va a poder entender porque no tiene el Espíritu Santo que le da esa iluminación, ese discernimiento. Lo que ve la gente es Cristo en nosotros. Entonces, mire, ¿qué puede decir la gente? Nosotros realmente conectamos el Asia, el Europa, el África, somos ese conector. Y eso es lo que les dice Moisés, mire, aquí va a pasar mucha gente y van a decir, oiga, esta gente, ¿cómo es de sabia? ¿Cómo es de inteligente? Yo quiero ser como ellos, yo quiero tener esa bendición. Y van a preguntar, ¿y qué les van a decir ellos? Tenemos un Dios único y verdadero al que adoramos. No tenemos dioses. Y le invito a que conozca al Dios, a Jehová, a Elohim. Entonces, esa era la responsabilidad. Vamos al versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó por poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Muy bien, y dice Moisés, Dios escribió esto porque escribió la ley y la ley era algo regulatorio, la ley era necesaria hacerla. Nosotros por naturaleza somos hijos de ira y somos desobedientes. Cuando una sociedad no tiene normas y reglas, se vuelve una anarquía y la anarquía trae caos y el caos trae perdición. Dios sabía que el pueblo de Israel es un ser humano, son seres humanos, cada uno con un carácter diferente, pero tenía que ponerlos en sintonía y en cintura. ¿Cómo? La ley era una ley regulatoria y hizo un pacto condicional. Si ustedes cumplen y lo guardan, habrá inteligencia y sabiduría y bendición. Si ustedes no lo cumplen, habrá castigo y disciplina. Era un pacto condicional. Dios hace de acuerdo a como hagamos nosotros. Y eso era para el pueblo de Israel. Entonces era un pacto regulatorio. Para nosotros la ley, ¿qué es ahora? Para nosotros la ley ahora es un pacto revelador, no regulatorio, revelador, porque nos revela cómo somos de pecadores, cómo somos de inicuos, cómo somos de desobedientes. Si usted lee perfectamente la Biblia, usted encontrará que hay 9 mandamientos. Los 9 mandamientos están en el Nuevo Testamento. Léalo, búsquenlos. El único que no está es el día sábado. Pero todos los 9 mandamientos están en el Nuevo Testamento, tal cual, porque son, desde el punto de vista regulatorio sirven, pero son reveladores para nosotros en ese sentido. Bueno, ahora avancemos. Ya después de este pequeño resumen, entremos al versículo 29. Me tomo el tiempo porque a mí me gusta que veamos qué estamos leyendo y por qué lo estamos leyendo en ese sentido y por qué lo estamos haciendo. Bueno, muy bien. Veamos el versículo 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Muy interesante. Dios, si ustedes hacen énfasis, Dios hace mucho, recalca demasiado el tema de la idolatría.
Y uno de los problemas graves que tenía el pueblo de Israel era ese. El pueblo de Israel fácilmente, como dice el dicho, ¿dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Israel era muy voluble y es algo que yo no entiendo mucho en eso. Se lo voy a decir personalmente. Cuando yo veo que el Mar Rojo se abre, cuando yo veo que el maná cae, cuando veo que las codornices llegan, cuando veo que mis pies no se hinchan durante 40 años en el desierto, cuando veo que mi traje no se envejece, cuando veo que Dios me pone al borde de conquistar una tierra, cuando veo que me da agua de la peña, no entiendo por qué tengo que buscar otro Dios. No lo entiendo. Ellos lo hicieron. Eso yo no lo entiendo. Ahora, no es porque yo sea mejor que ellos, pero yo me pongo en ese punto y digo, pero que si, ¿cuál otro Dios puede hacer esto? Y ellos simplemente abandonaron y olvidaron esos recuerdos. Por eso voy a hacer énfasis en esto. Por eso Moisés tuvo que recordarles nuevamente la ley y decirles, acuérdense, guárdelos y pongan por obra todo lo del Sinaí, todo lo que vieron, porque es que tenemos un problema humano. Somos desagradecidos y olvidadizos y vivimos solamente de las cosas que nos convienen. Y eso fue lo que hizo acá. El problema de la idolatría fue un problema todo el tiempo. ¿Por qué terminaron en Babilonia? Por idolatría. ¿Por qué terminaron con en el cautiverio asirio? Por idolatría. Todo esto ha sucedido de esta manera. El pueblo de Israel sufrió gran disciplina. Ahora, este es un problema serio. ¿Eso solo para Israel? Nosotros vivimos llenos de idolatrías actualmente. Ese es un problema serio. La idolatría al juego, la idolatría a las adicciones, la idolatría al trabajo, al ejercicio. Y no estoy diciendo que es malo trabajar, entiendo idolatría en el sentido de que eso es lo más importante para mí. No, eso es algo básico para mí. Dios es lo más importante para mí. Eso es básico, lo otro es importante, es muy diferente. Entonces, nosotros vivimos llenos de idolatría, idolatramos más el carro, idolatramos más mi cuerpo, mi vestido, idolatramos. Tenemos ídolos por todos lados. Y Dios es un Dios celoso. ¿Por qué? Mire lo que dice. Versículo 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Bueno, ¿por qué no debemos tener ídolos? Porque Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Dios nunca estará con nosotros cuando tengamos otro Dios. Dios es un Dios celoso y se aparta y nos deja a nosotros a nuestra suerte. Dios es un Dios celoso, pero es un fuego consumidor. ¿Qué significa eso? Bueno, que Dios sí es celoso, que Dios nos puede dar a nuestra suerte, pero que hace justicia equilibrada y no nos deja sin disciplina. Cerremos ahí entonces. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto aquí de la misericordia? Bueno, entremos entonces en materia. Veamos entonces versículo 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa e hicieres lo malo entre los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo. Entonces, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ellas largos días sin que seáis destruidos. ¿Qué les dice Dios? Bueno, si ustedes son rebeldes, yo los dejo a su suerte y simplemente serán disciplinados y serán destruidos. No total, porque Dios tenía un pacto con Abraham. Mucha atención. Alguien me dirá, ¿por qué Israel, a pesar de todo eso, Dios no los ha destruido de raíz? Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Ahí hizo un pacto que de él saldría una bendición personal para él, una bendición nacional, ¿sí? En el sentido de que habría un pueblo por todo un tiempo y de ahí vendría Jesucristo como bendición para todo el mundo, pero también les prometió tierra. Entonces, el pacto que Dios hizo con Abraham fue incondicional. ¿Qué significa eso? Que Dios va a cumplir eso, así Israel se idólatra. Suena extraño, ¿cierto? Sí. El pacto mosaico es condicional. Hay bendición si ustedes hacen esto,
hay disciplina si no hacen esto. Pero el pacto con Abraham es incondicional. Dios le dijo a Abraham, vas a tener una tierra, vas a tener una bendición, vas a ser grande como las estrellas tu pueblo, y de ahí habrá una bendición. Entonces, es un pacto incondicional que Dios no olvida. Por eso Dios los disciplina, pero nunca los va a destruir, porque Dios tiene un pacto con Abraham y Dios cumple sus pactos. Dios nunca incumple, Dios es fiel en eso. Entonces, volvamos al punto, al versículo 17. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. ¿Sí ven? Ahí está. Dios los va a minimizar, los va a castigar, los va a disciplinar. Bueno, entonces, ¿dónde está la misericordia de Dios? Entremos al versículo 28. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Entonces, ¿qué les dice Dios acá simplemente? Muy bien, si ustedes deciden ir por su camino, hacer su voluntad, hacer sus caprichos, hacer sus ídolos, pues simplemente yo los voy a dejar y caerán en manos de otros pueblos y los voy a esparcir entre los pueblos y quedaréis pocos en números y también serán de tipo destrucción para ustedes. Y serviréis allí a Dios, es decir, serán esclavos. Entonces, fíjense que Dios les dice muy claramente el futuro. Ahora, esto es interesante. Dios, nadie puede decir algo como, es que a mí me pasa esto porque Dios no me lo dijo, porque yo no lo sabía. No, todo está escrito en la Biblia. Israel no tenía ninguna disculpa. Escúcheme, no había disculpa, como hoy en día no hay disculpa. Ah, no, es que yo no sé nada, yo no, no, la palabra de Dios está esparcida por todo el mundo. La Biblia está a su mano, la palabra de Dios se predica. Usted ha escuchado de Jesucristo, no hay disculpa. Y entonces aquí Israel no tenía disculpa porque se había escrito la ley y la conocía perfectamente y Moisés se la había recordado. ¿Dónde está la misericordia? Entonces, vamos a entrar al versículo 29, donde nos habla el primer punto que quiero hablar de la misericordia de Dios. ¿Cuál es la razón para la restauración? Es decir, ¿cuál es la razón de la misericordia? Recuerde que voy a hablar de la misericordia como restauración. Entonces, Dios es un Dios bueno, misericordioso, que nos restaura. Primer punto, ¿cuál es la razón para la restauración? ¿Cuál es la razón? El pecado. Cuando hay pecado en nuestras vidas, viene la restauración, es decir, viene la misericordia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón para la restauración? El pecado. Veamos el versículo 29. Dios les está hablando acá, mire, más si desde allí, ese es el versículo, la línea clave, más si desde allí, ¿desde dónde? Cuando ustedes estén en pecado, cuando estén haciendo sus ídolos, cuando ustedes estén sometidos en esas tierras y han sido esparcidos y esclavizados y destruidos y llevados al yugo de otros pueblos, desde allí, mire lo lindo de ese versículo, más y desde allí buscares a Jehová. Entonces, ¿cuál es la razón para la restauración? El pecado. Y la restauración viene cuando nos volvemos del pecado. Mire lo que dice el versículo. Mas si desde allí, entonces, nuevamente doy la idea. ¿Cuál es la razón para la restauración? ¿Cuál es la razón que Dios le mueve para la misericordia? Cuando nos metemos en pecado. Pero ¿cuál es la restauración? La restauración que recibimos cuando nos volvemos desde allí. Que si desde allí, desde nuestros pecados, buscar ese Jehová, tu Dios, lo hallarás. Lo hallarás. Entonces, fíjense, hermanos, que la razón para la restauración de Dios, Dios quiere restaurarme cuando me meta en pecado. La razón para restaurarme es cuando yo desde allí, ¿qué hago? Busco a Dios. Hermanos, no puede haber misericordia de Dios o restauración de Dios a menos que desde allí, desde mi pecado, yo busque a Jehová. Así comienza. Mire, mas si desde allí buscaré a Jehová, tu Dios, lo hallarás. No hay otra manera, no hay otra forma en la cual yo pueda ser restaurado por la misericordia, sino desde allí, desde mi pecado.
Mire lo que dice Proverbios 14. Unámonos allí a Proverbios 14 en esta noche. Porque resulta que Israel pensó que sus caminos eran correctos. Y él pensó que alejarse de Dios no tendría problemas y no habría, digamos, ninguna consecuencia. Ellos pensaron que podían nadar en dos aguas. Es lo que decimos actualmente, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Esta es la escena perfecta. Ellos tenían sus dioses, pero tenían a Dios. Entonces ellos pensaron que podían jugar a la iglesia, podían ser profesantes, hipócritas y nada pasaría. Miren lo que dice Proverbios 14:2. Vayan conmigo. Proverbios, perdóneme. Se me perdió acá. Perdón, 12, gracias. 12. Aquí lo tengo. No era 2, sino 12. Hay camino que al hombre le parece que derecho. Ok, entonces uno dice, yo creo que es por acá. A mí me parece que esta es la mejor idea. Yo creo, yo pienso, yo decido, yo creo, y no hacemos lo que el salmista dice. Dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Confiemos en Jehová, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que lo tengamos en cuenta en todos nuestros caminos. Menospreciamos al salmista y a la palabra de Dios cuando nos trae una recomendación excelente para encontrar el camino correcto en Dios. Entonces nosotros decimos, hay camino que al hombre le parece derecho. A mí me parece que yo puedo hacer esto y tener mi Dios y tener a Dios. Yo creo que puedo tener, jugar en esas dos aguas y no va a pasar nada. Pero miren lo que dice el versículo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte, de muerte. Entonces, aquí en Deuteronomio capítulo 29, les dice Dios, si ustedes caminan en esos caminos, simplemente van a encontrar la muerte, esclavitud, separación de familias, destrucción del pueblo, pérdida de bendición. Pero dice, la misericordia de Dios dice, si ustedes desde allí, desde su pecado, me buscaren, me van a encontrar. Significa restauración de misericordia. Esta es la razón para la restauración. Esa es la razón de la misericordia de Dios. ¿Cuál es la razón? Que si nosotros tomamos el primer paso, damos el primer paso. Ahora, creemos muchas veces que si pecamos no pasa absolutamente nada. Vamos a Gálatas 6:7. Vamos a Gálatas 6:7. Ahora, diríamos, es un mensaje para los creyentes. Sí, eso es cierto. Ahora, si ustedes miran casi todas las epístolas de Pablo, son escritas a las iglesias y a los santos. Porque nosotros tenemos una responsabilidad de no andar en dos aguas. Tenemos la responsabilidad de no crear nuestro propio camino. Y tenemos la responsabilidad que si nos apartamos de Dios, desde allí debemos buscar a Dios, desde mi pecado, para obtener la restauración y encontrar al Señor, encontrar su misericordia. Entonces, así encontramos en este primer punto, la razón para la restauración es cuando yo me vuelvo del pecado. El origen es el pecado, de ahí nace la misericordia, pero la razón para la restauración y misericordia es volverme del pecado, que si desde allí yo busco a Dios, encontraré a Dios. Pero miren lo que dice Gálatas 6:7, para esta noche redondear la idea. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Bueno, Israel jugó a eso, a nadar en dos aguas, un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Entre semana vivo una vida así como regular zonga y sábado y domingo me conecto a la iglesia y el que, ¿cómo dice el dicho? El que peca y... El que reza peca empata. Gracias, César. Gracias, perfecta esa ayuda, esa intervención. El que reza y peca empata. No, eso es un proverbio humanístico
terrible, desastroso, no se pegue a él. No funciona de esa manera. Para Dios no funciona de esa manera. Mire, no os engañéis. No, no, no es la función. Dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Dios fue enfático. Fue Dios enfático que en Deuteronomio dice, ustedes quieren misericordia de mí, pero cuando ustedes estén sumidos en lo más profundo, en lo más terrible, desde allí, si me buscan, van a alcanzar misericordia. Si con un corazón recto me buscan, van a encontrar misericordia. Pero si no, mire, van a encontrar disciplina. Dios no puede ser burlado, hermanos. Nosotros pensamos que podemos obtener la misericordia y la restauración de Dios jugando de esa manera a dos aguas, jugando entre el mundo y Dios. No, teniendo mi ídolo y teniendo a Dios. No funciona, hermanos. Y quiero que saquen ese pensamiento. Tengo que ser de una sola claridad ante Dios. Pero muchas veces pensamos que si jugamos a eso nada nos pasa. Mire, durante mucho tiempo el pueblo de Israel tuvo ídolos y Dios no actuó. Usted lo puede ver a través de los jueces, casi 150 años los jueces, y Dios estuvo en una misericordia porque se la pasaban arriba y abajo, pecaban idolatría y otra vez restaurados. Y Dios tiene mucha misericordia y Dios tiene una paciencia para podernos restaurar de esa manera. Pero mire lo que dice, yo quiero que vayan a 1 Corintios 11. Y ahí vamos a dejar este pensamiento esta noche, porque hay 4 puntos a cuarto de la misericordia. Ya vimos el primero hoy y ya vimos la introducción, el por qué estamos en Deuteronomio. Pero vayan a 1 Corintios. Yo le he puesto título a este versículo de una manera que, pues, no sé si usted lo ha escuchado, pero yo se lo puse así. Habla de la disciplina progresiva. Así como hay una santidad progresiva, yo le he colocado a este versículo la disciplina progresiva. Porque si desde allí nosotros buscamos al Señor, Él nos va a restaurar con su misericordia. Si no seguimos nuestros propios caminos, que son caminos de muerte, y seguimos el camino de Dios, vamos a alcanzar misericordia. Y mi invitación es esa. Si usted como creyente ha estado jugando a dos aguas, es hora de definir su vida ante Cristo. Porque si no vendrá la disciplina, como dice Deuteronomio. Yo les digo, si ustedes juegan a eso de tener dioses, los voy a destruir, los voy a esparcir y los voy a mandar a esclavizar y les voy a quitar la tierra y les voy a quitar la bendición. Y Dios actuó de esa manera, ustedes los pueden ver después de que entraron a la tierra, luego que entraron con todo ese tiempo, ante el tiempo de los jueces, y luego vino el destierro hacia Siria y luego Babilonia. Dios es paciente y amoroso, pero no podemos engañarlo, no podemos burlarnos de él. Y algunos dicen, pastor, pero yo llevo muchos años así, no me ha pasado nada. Bueno, usted está todavía en el periodo de los jueces, 150 años donde Dios fue tan misericordioso, pero luego vino la deportación a Siria y los llevó a las 10 tribus del norte, y luego vino Babilonia, 70 años de esclavitud. Mire, el hecho que Dios no actúe ahora no significa que Dios se le olvidó. Hay una disciplina progresiva para todo aquel que desde allí no busque la misericordia de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 11, capítulo 30. Por lo cual, si usted mira el contexto, Pablo está hablando del pecado que tienen hermanos al acercarse a la mesa del Señor. Dice, ahora, por lo cual, por todo eso que ustedes hacen de beber la copa del Señor y la copa de los demonios, y no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, entonces dice, por lo cual hay muchos enfermos. Ahora, no estoy diciendo que todos los enfermos sean disciplina, pero a veces sí, y aquí lo dice la Biblia. Hay muchas enfermedades que Dios pone en nuestro camino como disciplina, por eso dice, por lo cual, por el resultado de eso, y Dios hace una disciplina progresiva. Dice, hay enfermos y luego ¿qué? Debilitados. Debilitados habla de ese tema de que, oiga, las cosas no me funcionan, las cosas no me salen,
las cosas no salen como yo quiero, mi trabajo, mi estudio, mi vida familiar, son debilitados, las cosas son como frágiles, no se sostienen en el tiempo. Señor, ¿qué pasa? Bueno, pregúntese desde allí, como dice el versículo 29 de Deuteronomio, si desde allí me buscares a Jehová, me hallaréis. Mire su vida profundamente. Mire realmente si hay idolatría o hay pecados o está fuera del orden de Dios. Y mire cómo sigue la disciplina progresiva, que es fuerte. Hay debilitados y muchos duermen. Entonces llega la muerte, la muerte. Y se truncan sueños, se truncan familias, se truncan iglesias, se truncan ministerios, porque Dios tiene que sacar a alguien y traerlo a la disciplina de la muerte. ¿Por qué? Porque estamos nadando en dos aguas. Dios es un Dios, como dice el versículo 24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Dios es un Dios fuego consumidor y celoso. No os engañéis. Bueno, mis queridos hermanos, quería compartirles esta noche acerca de la misericordia de Dios y esta es una primera razón de la cual podemos ser restaurados. Cuando estamos en pecados, si desde allí buscamos al Señor, Él nos va a restaurar, nos va a poner en sus pies. Luego, el viernes entrante vamos a hablar sobre el alcance de la restauración. Hoy vimos la razón de la restauración, que si desde allí buscamos a Dios desde nuestro pecado, Él nos va a restaurar. Esa es la razón. Eso es lo profundo y lo que tenemos, y desde allí. Pero el viernes entrante vamos a ver el alcance de esa restauración. ¿Cuál es el alcance que tiene esa restauración? Me alegra saludarlos esta noche, que Dios les bendiga, que les anime, que sean confrontados con este estudio que estamos haciendo de la misericordia de Dios. Porque quiero llevarlo a otro nivel. ¿En qué sentido? Siempre que hablamos de misericordia es que Dios es bueno y amoroso. Sí, eso es bueno. Pero quiero hacer énfasis que de esta parte es de la restauración. Ver la misericordia de Dios desde el punto de vista de restauración. Dios es misericordio y nos quiere restaurar. Cuando salimos del pecado, Él está listo a ponernos en el lugar que Él quiere ponernos. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Amado Padre, gracias damos esta noche por tu palabra, por tu exhortación. Cada vez, Señor, que abrimos tu palabra, yo, Señor, me sorprendo. Cuando preparo los estudios y leo esto, digo, pero si yo ya leí toda la Biblia y encuentro unas cosas maravillosas, versículos extraordinarios de tu corazón y que digo, Señor, eres Dios, Jehová Dios de fuego, fuego consumidor y Dios celoso. ¿Y cuántas veces, Señor, te he puesto celoso? ¿Cuántas veces, Señor, mi pecado, mi idolatría, mi displicencia, mi falta de amor hacia tu palabra, mis ídolos, mi falta de entrega a ti te ha puesto celoso? Pero Señor, qué bueno que eres misericordioso y que si desde allí te buscamos, tú estás listo con tu mano para restaurar mi vida, para amarme, para cuidarme, porque eres un Dios de amor y de misericordia. En esta noche, Señor, acompáñanos a nuestro descanso. Señor, yo pido esta noche por nuestra hermana Judith, que mañana ya la máscara de alto flujo sea quitada, que pueda rápidamente restaurar sus pulmones, que pronto le estemos teniendo en casa y que lo digo con todo el cariño, Señor, y el amor, que pronto esté con su esposo comiéndose esa mandarina maravillosa, que puedan compartir ese tiempo maravilloso como familia y como esposos. Gracias, Señor. Por Carmen, su mami, Señor, esta noche ruego que tu mano de amor y cuidado sobre la mamá de Carmen esté esta noche, Señor. Cuídale. Si hay dolor, Señor, quítalo. Si hay angustia, Señor, cálmala. Si hay zozobra, Señor, trae el sosiego para ella. Señor, si es el momento final de su vida, Señor, hazlo lo más agradable, lo más dulce, lo más amoroso. Señor, sabemos que en un momento tenemos que partir, pero Señor, hazlo de la forma más tranquila, de la forma más eh, dulce, Señor, y amorosa.
Señor, haznos partir de esa manera, no en medio del dolor que es tan terrible, Señor. Concédenos eso, Señor, en nuestras vidas. Concédenos eso en esta familia allí en Carmen, allí en Venezuela, que con tanta fidelidad nos ha escuchado, con tanta fidelidad, Señor, se ha conectado a la iglesia y que con tanto amor les amamos, Señor. Sabemos que nos separan a distancia, pero nos une un corazón maravilloso en ti. Gracias, Señor, esta noche lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Carmen, que